Ispagara sumagilatanak wali portanipta wahai manaka wali yatyanipta sabios wali tener adaptados sumagilatanak sasila tayak manakaru Argento Yapjama como miembro directivo de Unión de Comunidades Aymaras, UNCA, Manacaja y Adeptado, Organización UNCA Hayamarawa, Ucascaraki, ya por un positivo, UNCA Maranacao, Guasanacaja, Uxa, Yatjaractal, 40 años de existencia. Ucabas Asina, Nayaja, Arucasimulta, Alplata Carolino, de Ministerio de Cultura, Ucamaraki, los sabios que han venido desde Bolivia y Consapi, Sumagilata Consapi, Hayalta Tatao Humaja, Ucamaraki, Nistas Caractua la Cuyaca Eri, ¿no? Cuyaca de Bartolina Sisa, Ucamaraki de Unamiap Istarak, ¿no? Unamiap Kaupnir Tajai, Cuyacanak, Humanacaro, Aruntapsmaus Ma, Askurumperai, Humanacaro, Humanaki, a Huaynanaka, Tawaconaka, Tapachquilatanaka, autoridades, estudiantes y atichiris y atietirinaka, Humanacampe, a otros y suma, Asque Urquipanay. Wali, que no, buen día les he dicho, jóvenes. Dicho esto, Humanacaro, Nayaja, Ajaita, Ojama, Kauja, Arunaka. Aymara Kamaja, Aymara Rukipenigo, hasta sin esa Uka, Chara, Yuasan, Arusaj, Uka, Yuasan, Lajlasaj. Pero también algunos creo que los hermanos han venido de Cusco, ¿verdad? Entonces vamos a hablar en castellano en esos breves minutos. De repente, hermanos, había escuchado del hermano que ha venido de Sandia, ¿no? Que la lengua que estamos en estos momentos expresándonos es una lengua pues que es prestadito, de repente lengua de la imposición, ¿no? Y es importante entonces revalorar lo nuestro, hermanos. Y como UNCA, nosotros, hermanos, como miembros directivos, estamos trabajando en tema de derechos colectivos. Precisamente, jóvenes, yo quiero para ustedes anunciar a través de las políticas públicas, con el Estado peruano, estamos en plantear que en las universidades debe existir ya en plan currícula, inclusive el Aymara propiamente con su escritura, ya, o sea, ya debe implementarse en plan currícular, y eso va a ser en todas las universidades donde están pues los hermanos andinos y amazónicos. Entonces, jóvenes, ustedes reciban esta noticia porque poco a poco, gradualmente, ya se va a implementar en plan currícular en todas las universidades. Ese es el trabajo del UNCA que se viene desarrollando hasta el momento. Pero también había escuchado, por ejemplo, del hermano Salvador, los conocimientos ancestrales. Sí, pues, jóvenes, ustedes que están aquí hoy día, académicos, en nuestras universidades del Perú, y precisamente vamos a hablar de la gran nación Aymara, que Puno es parte, y en nuestras universidades, como vamos a hablar de Tacna, Jorge Basadre, Moquegua, también tenemos, porque ahí están los Aymaras, territorialmente estamos ahí, ocupando, enseñoreando, ahí estamos los Aymaras en Puno. Pero ¿qué pasa, hermanos, en las universidades? Se está colonizando demasiado. Yo escuchaba muy detenidamente a los hermanos sabios que ellos han replicado, ¿no? Ellos tienen toda la razón, jóvenes, más que todos los jóvenes. Nosotros somos milenarios. Sí, pues, jóvenes, ustedes miren a Sacsayhuaman, a Machu Picchu. Uno, por ejemplo, también acá podemos mirar cómo nuestros abuelos hacían su agricultura. Ese Sacsayhuaman, Machu Picchu, o vamos a hablar acá cerquita nomás, Sillustani, ¿no? ¿Cómo ha sido esa ingeniería? ¿Quién lo ha hecho? Los aymaras, los hechos, ¿verdad? Entonces, ahí está la ciencia. La ciencia lo ha demostrado nuestros abuelos, así como nuestros hermanos mayores hoy están aquí, han venido con todo ese conocimiento. Ellos nos han dicho, no hemos venido a vender su conocimiento, sino ellos han venido a compartir. Entonces, ese compartir, hermanos jóvenes, más que todo mi mensaje va para los jóvenes de hoy para adelante, vayamos pensando en nuestra cosmovisión, jóvenes.
Lamentablemente, nosotros no vamos a darle tampoco sanción a las universidades. Lamentablemente es el sistema, ¿no? Entonces, el sistema dice, pues, no hay que comer cosas naturales. Eso nos decían, ¿para qué comer quinoa, cañigua? Oye, estos indios, estos serranos, así nos decían. Yo soy uno de esos. ¿Qué pasaba? Yo llegaba con mi ojotita tacna, iba a trabajarme. Me decía, este indio ha llegado, este serrano, este chibolo, este jovencito, decía, ¿no? Pero hoy las cosas están cambiando, jóvenes. Entonces, todo ello será pues de mucho aprendizaje. Le agradecemos a los sabios y agradecemos también al hermano Salvador, quien es de Consapi, al hermano Carolino, la conozco muy bien, y todos ustedes que están aquí, 2 días de bastante aprendizaje va a haber entonces en temas de cosmovisión, porque la alimentación de hoy es pura chatarra, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? Entonces estamos con enfermedades, anemias, no sé qué enfermedades tenemos, pero este conocimiento ancestral es un mundo, pues jóvenes, es un mundo, es una ciencia, y nuestra ciencia lo estamos pisoteando. Entonces, ¿cómo no agradecer? ¿Y cómo no decir, Jayaya, Jaye? A través de UNCA va a haber bastantes aportes. Como les decía al inicio de mi intervención, se viene trabajando con el Estado peruano y lo estamos obligando al Estado peruano. ¿Por qué? Porque así como nos han colonizado, y ahora nosotros también le decimos, ahora te tienes que respetar. Ese aymara, ese quechua, ese hermano andará con ojota, no sé cómo le gustará, es su forma de vida y la tienes que respetar y no vas a tener que imponer. Ese es el mensaje que nosotros llevamos. Muchas gracias, jóvenes, espero que les haya gustado. Brevemente les he hecho un alcance de parte de Unión de Comunidades Aymaras. Tenemos un local que han mencionado, está en Girón, Arequipa. Hoy día seguramente nuestros hermanos yatires, nuestros hermanos sabios van a trasladarse ahí, por lo menos para hacer un tratamiento. Nuestra medicina, por ejemplo, ni siquiera es tradicional, sino que es una medicina ancestral, pero nosotros siempre estamos pensando en la prevención. Pero la medicina científica, llamado hoy, es sintético, ¿verdad? Pero esa medicina sintética, ese medicamento es calmante, te hace calmar un ratito, después va a continuar el dolor. Pero mientras, lo que nos van a hablar de medicina ancestral, una hierbita, por ejemplo, vamos a hablar de ocoruro, es bueno para la colerina, ¿verdad? Entonces, poco a poco el cuerpo se regenera, se mejora, y así nuestra vida será pues una felicidad. Jayaya para Tabaco, Suaynas y Atijirinaca, de la Universidad Nacional del Altiplano, y también Jayaya, Gilata Carolino, Jayaya, Gilata Salvador, Gilatas de Bolivia, porque nosotros estamos en Argentina, Bolivia, Chile, Perú, hasta están nuestros hermanos aymaras en Ecuador también. Gran nación aymara, ¿verdad? Como también los quechuas. Jayaya, pueblos originarios. Fuertes aplausos, qué bonito. Yo me pregunto cuántos de los compañeros de la UNA Puno hablan aymara. Que me laten la manito, ¿dónde están los chicos que hablan, entienden el aymara? 1, 2, 3. Oye, no te avergüences de tu lengua materna, ¿sí o no? Ahí está. ¿Dónde están los compañeros de la UNA Puno que hablan quechua? ¿Entienden? ¿Hablan quechua? Ahí está, qué bonito. Lenguas nuestras que pertenecen a nuestra tierra. Como decían los hermanos Huitzayaca Inga, el castellano y el español es un idioma simplemente impuesto, ¿sí o no? Prestadito nomás. Muchísimas gracias. Ahora sí, continuando con esta gran actividad, les mencionamos que a partir de las 4 de la tarde vamos a tener la atención de sanación y curación o limpieza. Si quieres conocer tienes alguna enfermedad, los yatiris, los maestros van a estar ubicados en el local de UNCA y Richari, brindándote sus conocimientos y también la sanación y curación a partir de las 4 de la tarde, ¿sí? Los grandes amigos de Concapi y también la